este cantar de amigo. Es un cantar que abrigo dentro del corazón. No es más que una canción sentida en los recodos, por donde cantan todos los que vienen conmigo. Y por razón de cantor que no canta por cantar, yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. En Puporá, Paraguay acústico, un cantor de raza, un paraguayo rapopiré que hizo de la música una trinchera y de versos y acordes un arma solidaria para contribuir en la construcción de una patria más fraterna y más justa. Un artista de la gente cuyo nombre está permanentemente asociado al canto testimonial y a la formación de la conciencia cívica. Ricardo, el año próximo cumplís 35 años con la música popular y tenés 50 de edad. ¿En qué momento de esa trayectoria caes en la cuenta de que el canto debe ser testimonial o sirve para bien poco? Mira, José, yo creo que hay un punto importante en mi carrera, o en mi vida en este caso, que fue aquel festival que se hizo en la Universidad Católica en el año 1973. Escuchar a toda esa generación de intérpretes, cantores y compositores, Maneco Galeano, Carlos Noguera, Mito Sequera, Jorge Garbet, de alguna manera me mostraron el camino de cómo tendría que ser el canto. También mi padre, que colaboró muchísimo en esto, porque desde chico me cantaba las canciones de José Asunción Flores, algunas como las emblemáticas, India, Nerendá Bayú y otras que tenían que ver también con el sufrimiento de la gente del campo, porque mi padre es del campo. Yo elijo esa fecha y ese momento en donde yo me di cuenta que la música servía también para la construcción de una sociedad mejor, como decís vos. Tu proyecto, que hoy está plasmado en 3 estupendos discos y un DVD, El canto de los Caraí, ¿cómo surge? Surge casi sin querer. Yo recibo una llamada telefónica de Rodolfo Braselli. Iba a escribir un libro sobre Mercedes Sosa. Y en aquel entonces yo estaba leyendo algunos libros de Meliá, de Cadogan, mezclado con aquella biografía, o no sé si llamarle biografía, que escribió Juan Manuel Marcos sobre la vida de Maneco. Y me impactó un poco, decía, la música del Caray. Y entonces yo relacioné todo lo que estaba en lo que había leído en todos esos textos con Mercedes, que definitivamente hablaba con la verdad y también imaginariamente nos llevaba a un mundo mejor, a la construcción a través del canto, de la esperanza, y marcaba el camino hacia una tierra sin mal. Y ahí empezó realmente a moverse cosas en mi cabeza y yo dije, bueno, me parece que es importante que nosotros desde acá de Paraguay nos sumemos a esta construcción de una sociedad mejor, de un mundo nuevo, y hicimos una analogía entre esos grandes chamanes, los caraí, los que hablan con la verdad, los que van a guiar a la gran masa de nativos hacia la tierra sin mal, con los cantautores de América Latina, que también hablan con la verdad y también de alguna manera construyen una sociedad mejor. Así surgió, en realidad, el primer volumen, y que iba a quedar ahí realmente, solamente en un volumen, y después, bueno, vinieron específicamente el caso de Luis Enrique Mejía Godoy de Nicaragua, y mucha otra gente que llamó interesado en el proyecto y que quería participar, Dani Rivera de Puerto Rico. Así nació el segundo volumen y después el tercero, y después surgió la documental Bitácora de un Soñador, que es de producción nuestra con la dirección de Maneglia y Shembori.
Y es, creo yo, el proyecto más importante en lo que va de mi carrera y que me ha dado muchas satisfacciones, entre ellas ser condecorado por el gobierno argentino en el grado de comendador, que me honra muchísimo, y el premio Cuba Disco en el año 2010, compartiendo ese premio con gente como Calle 13, con Joaquín Sabina o Alberto Gimonti de Brasil. Realmente muy, muy emocionado, porque no solamente estaba el nombre de Paraguay, sino también estábamos nosotros defendiendo un rasgo importante que tenemos los paraguayos, que es el idioma guaraní. En 3 palabras, ¿qué es el canto para Ricardo Flecha? 3, ¿eh? Vida, pasión y amor. En Puporá, Paraguay acústico, Ricardo Flecha.